Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Un Mirada Económica, don Nicolás Vial, que no descansa este fin de semana largo. No, por supuesto. Temas internacionales. Es que pasan muchas cosas, y no aquí en Chile, obviamente, sino en Estados Unidos, en China, pero tiene un pelito también de nuestro país. Como el jamón del sándwich. Me gusta esa frase, el jamón del sándwich. Es un buen concepto. Te da un poquito de hambre, eso sí. Sí, vamos a profundizar en este tema, pero antes te invito a ver una nota que hemos preparado. También en otros temas económicos. Tiene que ver con el precio de casas y departamentos en nuestro país, el precio del inmueble y también el precio del arriendo, que va al alza en nuestro país. Obviamente estamos con créditos hipotecarios en el nivel más bajo en muchos años, pero el tema es que las casas y departamentos están caras, está subiendo el precio, también el arriendo. Lo vemos en la nota. Nelly llegó a vivir a la comuna de San Miguel hace 6 meses, principalmente por su buena ubicación, beneficio que asegura tiene sus pros y contras. La conectividad, el metro que está muy a la mano y yo creo que eso hace que la gente quiera estar en San Miguel. Es lo que ha ido sucediendo, que la zona se ha puesto costosa también. Quizás la demanda hace que suba el precio, obviamente. Al igual que Nelly, son muchos los que buscan vivir en San Miguel. Fuerte demanda que ha permitido subir los precios de los arriendos en hasta un 11%, mientras que las búsquedas de casas han aumentado un 28%. Es una comuna que se caracteriza por la buena conectividad sobre todo con el centro de la ciudad, y es una comuna que hoy día tiende a un perfil más familiar y por lo tanto también hoy día está viendo un crecimiento en el mercado. Una situación parecida vive Estación Central. El boom inmobiliario y la demanda que ha vivido la comuna en los últimos años tiene como consecuencia departamentos más caros. Venimos a averiguar con mi hija y no, para una clase baja, media que somos nosotros, no, inalcanzable. Yo estuve tratando y eran carísimos más que cualquier otra parte. Ha subido todo, mi viejo, sí, ha subido todo y son tipo cajitas de fósforo para colmo. Muy alto, demasiado. Demasiado para la gente ya no puede pagar ya. Y es que en cuanto a precios de departamentos, Estación Central dejó de ser la comuna más barata, con un alza de 10,9%, seguida de Peñalolén con un 10,5%. Lo que estamos viendo es que el precio de la vivienda en la ciudad, sigue subiendo, y eso significa que Estación Central sigue consumiendo esa demanda con más fuerza, además a través de la llegada de inmigrantes. Pero San Miguel y Estación Central son solo parte del aumento generalizado que hubo en los precios. Las ventas de casas crecieron un 4,8% y las de departamentos un 4,6%, mientras que los arriendos un 2,9% en casas y un 4,4% en departamentos. Lo que están haciendo hoy día los planos reguladores es que están bajando la altura, dejando menos espacio para poder construir. Por lo tanto, ese cruce entre menor espacio para construir y una demanda que se mantiene o aumenta va a provocar solamente que los precios sigan aumentando. Una realidad que hace cada vez más difícil obtener la casa propia y que obliga a muchos chilenos a seguir arrendando. Bien, vamos a hablar de temas internacionales, pero que, como decíamos en la introducción, tienen que ver mucho con el país. Hablamos de guerra comercial, relación tirante que se mantiene entre Estados Unidos y China. Recordemos que el secretario de Estado Mike Pompeo estuvo en nuestro país y tuvo algunos mensajes para el gigante asiático. También hay visita del presidente Piñera a ese país, la segunda mayor economía del mundo. Vamos a estar hablando de eso junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes. Cristian, este nuevo episodio que hemos visto, entre Estados Unidos y China, y aquí, como decía la presentación Nicolás, estamos nosotros en la mitad. Las palabras de Mike Pompeo, como pocas veces se ha visto a un representante de Estados Unidos hablar a ese nivel de China, que derechamente sus inversiones son corrosivas, que ellos buscan espiar. La respuesta del embajador chino, que fue también, como siempre espera que el embajador chino sea bien circunspecto, muy diplomático, aquí le entró con todo de vuelta, y estamos nosotros en la mitad. Explícanos un poquito qué fenómeno se está dando, por qué Chile es tan importante en esta discusión entre Estados Unidos y China. Mira, lo que está en juego son muchas cosas, no solo el comercio exterior y no solo las inversiones recíprocas de los dos países. O sea, aquí es la emergencia de una potencia económica, monetaria, militar, geopolítica, tecnológica. Y eso es lo que está en juego, en el fondo, porque la verdad es que la guerra comercial es una manifestación de otras cosas que están ocurriendo en paralelo, y en verdad todavía no es una guerra comercial, o sea, ha sido una escaramuza comercial. ¿Por qué todavía no es una guerra comercial, Cristian? No, porque las guerras comerciales son abiertamente en que los países se imponen cuotas, empiezan a poner barreras cuantitativas, y los aumentos arancelarios son más significativos de los que había hasta el momento. O sea, lo que se ha dado hasta ahora, que es millones y millones de dólares, ha sido poco. Ha sido poco, sí. Pero lo que son la historia económica
dinámica de las guerras comerciales entre bloques económicos o entre países, esto todavía está empezando. Cristian, aquí lo que estamos viendo es el proyecto que hay en China de construir una suerte de fibra óptica subterránea que derechamente conecte Shanghái con nuestro país. También está la opción a Perú. Sí. El tema de ese cable submarino, al final es un cable que es mucho más allá que una conexión. Al final es un mundo que se abre en términos de información y nuestro país va a ser una suerte como de puerto hacia toda América Latina. Y eso es lo que al final asusta a Estados Unidos derechamente. Porque aquí esta guerra comercial o esta guerra fría, hoy día si la guerra fría anteriormente fue un tema de militar, hoy día es la data, es la información, la tecnología. Y este cable famoso que va a conectar Shanghái con nuestro país es lo que tiene Estados Unidos en llamas. Sí, claro, porque es una red de telecomunicaciones y de traspaso de datos, de información, de hacer negocios, que está fuera de la jurisdicción de la tecnología y del alcance de Estados Unidos. Entonces, claro que es preocupante. Y en el mundo del siglo XXI y mirando más adelante, porque los chinos siempre se dice que hacen política económica y gobierno mirando por el espejo retrovisor, es decir, mirando la historia pasada y también mirando hacia adelante, en siglos hacia adelante. Entonces, en el fondo, claro, el mundo del futuro es el mundo de la tecnología, el mundo de la información, el mundo de la sofisticación de los productos y los servicios, esencialmente. Y en ese mundo, claro, este vínculo tecnológico potente que podría hacerse con Sudamérica como puerta de entrada para el Cono Sur es importante. Claro, y aquí en una tensión comercial entre los dos países que en los últimos meses, antes de que nos fuéramos de vacaciones de verano y todo, apareció Huawei, que uno lo identificaba por los celulares, pero cuando empieza a indagar... Por Alexis, digo. Por Alexis. Claro. Uno decía, bueno, pero claro, el Tubi, bueno, es de otro, de otro humorista, de otro. Pero, claro, uno lo identificaba y es una compañía gigante en China, gigante. Y ahora justamente lo que se ponía, y por eso yo pongo también el tema que comentaba Andrés, de lo de Chile, es la visita del presidente Piñera al gigante asiático. Si va a visitar Huawei o no. Finalmente se dijo que no va a visitar la fábrica. Desde Huawei dijeron, no importa, si no viene a visitarlo, nosotros lo vamos a visitar. También como que toma un cariz distinto y mete a Chile en el medio, ¿no? O sea, nosotros, claro, o sea, nuestro país es como la puerta de entrada privilegiada para un montón de industrias, en particular servicios financieros, y claro, ofrece la estabilidad económica y estabilidad política número uno, digamos, en América Latina. Entonces, mirado internacionalmente, y los chinos, el gobierno chino, que es bastante astuto, digamos, evidentemente es una ventaja comparativa nuestra en nuestro contexto internacional vecindario, digamos, al cual pertenecemos, que está convirtiéndonos en un candidato número uno para posibles entradas, no solo de China, sino que de otros inversionistas. Por eso finalmente también el tironeo de Estados Unidos y no por nada lo que decía Mike Pompeo en su visita a la región y especialmente aquí en Chile, cuando de alguna manera, como se dice en el fútbol, le tocaba la oreja. Exactamente. Le tocaba la oreja al otro jugador. Y además el hecho de que Estados Unidos se aisló de la OPEC y que China lideró y Chile participa en seguir liderando un bloque de libre comercio, claro, nos pone en una situación quizás privilegiada en un sentido, pero también tensionada. En esa misma tensión, Cristian, te quiero llevar quizás al siguiente escenario, quizás qué es lo que debe hacer el gobierno de Chile. Y hablo del Estado chileno, más que este gobierno en particular, en el fondo de una política estatal. Porque nosotros vemos los números, Estados Unidos es el principal inversionista en nuestro país, o uno de los principales inversionistas en nuestro país. Pero China es nuestro principal prácticamente socio comercial, donde da la mayor cantidad de cobre, de exportaciones. Nosotros el país que más le importamos es a China. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Porque tenemos un inversionista prime, que es Estados Unidos, no lo es China todavía para nuestro país, pero por el otro lado, en cuanto a intercambio comercial, para allá y para acá, China la lleva también. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Porque tenemos que quedar bien con, entre comillas, Dios y el diablo. No digo quién sea Dios, quién sea el diablo, pero en el fondo tenemos que quedar bien con los dos. Mira, yo creo que aquí el arte está, y no solo de este gobierno, sino yo diría los gobiernos de aquí en adelante, porque esto llegó para quedarse como problema de estrés geopolítico, ¿ya? Es mantener una línea clara, intransable de apertura comercial con quien esté dispuesto a hacerlo. Eso creo que... Esa debe ser la línea, apertura comercial más allá. O sea, hemos tenido una política de puertas abiertas al resto del mundo y eso es parte de la fortaleza de la economía chilena que lo aclaman tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas las clasificadoras de riesgo y los inversionistas. Es que es uno de los pilares estructurales de la fortaleza que nos permite reducir riesgos económicos y financieros
No olvidemos, por ejemplo, la crisis subprime cuando estalló en Estados Unidos, básicamente empezó en agosto del 2007 y se demoró hasta fines del 2009 prácticamente en llegar. Era como el cuento del lobo que no llegaba, nos golpeó. Y todo el mundo se iba cayendo, era como un castillo de naipes que se desarmaba y Chile parecía... Y eso fue en parte... en parte por un buen manejo macroeconómico del Banco Central, del gobierno en su momento, pero también por esta fortaleza que nos otorga la diversificación de riesgos de comercio y financieros internacionales que nos da el tener una política de puertas abiertas y de aranceles bajos, cero prácticamente. Y son puertas abiertas donde también uno tiene que tener la posición, yo negocio con todos, pero no transo en que con quien negocio me diga con quién voy a negociar. Exactamente. Y eso es clave, pero también es una complicación. Y ahí te pregunto un poco también desde la visión económica, comercial. Finalmente también la historia con ambos países también te puede jugar en contra o a favor, porque, lo decía muy bien Andrés, con Estados Unidos seguimos siendo grandes exportadores de servicios, de productos. Con China la mayoría es cobre, pero China te está dando la opción de abrirte a lo que es la tecnología. Sí. Y eso también puede ser una tentación en ese sentido. Es el cobre del siglo XXI o XXII, digamos. Claro. En el fondo, más que cobre. O sea, yo sigo pensando que el arte va a estar... La ventaja es que somos un país chico, o sea, afortunadamente no somos desestabilizadores de grandes negociaciones o bloques comerciales, pero sí, a pesar de los chicos, tenemos un track record como economía y como país, nuestra historia reciente, los últimos 30 años, un track record impecable en materia de buen manejo macroeconómico y de hacer políticas de largo plazo. Y la apertura comercial y la vocación por el libre comercio ha sido yo diría, un eje central del desarrollo económico de nuestro país y lo va a seguir siendo. Cristian, ¿tú ves que sea un poco peligroso con este cable, esta relación, una suerte como de embrionaria entre China y Chile por el tema tecnológico, tomando en consideración el tipo de control que hay en China sobre Internet, sobre la tecnología, sobre los mismos chinos, un país en que no es una democracia, los derechos humanos allá prácticamente muchos son violados constantemente? ¿Es peligroso para Chile exponerse a un país que ejerce un control así de, por ejemplo, la tecnología, del acceso a redes, del acceso a la fibra óptica? Tener una relación, no digo que Estados Unidos no lo haga, pero sí abiertamente China tiene, allá hay un control abierto sobre lo que los mismos chinos pueden disponer de libertad de información, de libertad de acceso a todo tipo de tecnología. Mira, yo creo que es un riesgo, depende de cómo se haga, ese es el punto central. O sea, si va a ser un canal de comunicación virtual, digamos, en un conjunto de otros canales alternativos que también se van a mantener abiertos, es decir, toda la Internet como la conocemos y no esta red privada, es el temor de que se convierta en una red privada de comunicaciones, controlada, manejada. ¿Qué es lo que así opera en China? Claro. Entonces, yo creo que es peligroso si se hace de una forma que crecientemente nos empiece a generar entrampamiento o dependencia. Pero si mantenemos una política de puertas abiertas tanto en puertos como en telecomunicaciones, que es parte del traspaso de comercio virtual, electrónico, digital, creo que no habría riesgo, sería más bien una oportunidad. Hay camino recorrido cuando hablamos de este tema y son los tratados de libre comercio, que muchas veces los enarbolamos, los levantamos, pero que finalmente también van cambiando cuando hay nuevas necesidades. Estos tratados de libre comercio hay con Estados Unidos, hay con China también. De alguna manera ponen a Chile también en una posición de ir actualizando este tipo de tratados cuando vemos que todavía la tensión se mantiene, poniendo el contexto que se ha dicho que próximamente se podría llegar a acuerdos, pero hasta el minuto no tenemos nada. No se ha llegado, sí. Bueno, las presiones siempre existen y siempre, en el fondo, es difícil a veces mantener esta política, este norte, digamos, del libre comercio y de apertura a todos por igual, cuando hay presiones, digamos, de gobiernos poderosos. Y eso, bueno, es la vida, digamos. O sea, creo que no hay que ser ingenuo de que esas presiones existen. Cristian, Nico, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Les hago una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos en un viaje aéreo a viajar de pie si fuera más barato? Depende a dónde. Depende de dónde. A Tailandia. No vamos a ir a China, claro. a Japón, pero por ejemplo, 14 horas no sé. ¿Estarías dispuesto? Podría. Sí, totalmente. Bueno, es lo que está masticando alguna de las líneas aéreas en Europa, sobre todo las low cost. Por ejemplo, que la gente viaje de pie, más barato. Por ejemplo, cobrar por el uso del baño. Sí, cobrar por el uso del baño. ¿Es replicable esto en Chile? Esteban Roa con la nota. Vamos al corte y seguimos en Mirada Económica. ¿Aceptarías viajar de pie por ahorrarte un poco de dinero?
No. Si algo para ahorrar, obvio. Depende de la distancia. No iría, porque me gustaría ir sentada cómoda. Justamente esa es la pregunta. ¿Menos comodidad por el menor precio? En medio de la avalancha de viajes low cost en Europa se ha evaluado viajar de pie o cobrar por el baño. Propuestas que tienen una lógica en medio de esta locura. Esto habla de que hay una masificación del transporte aéreo a nivel mundial que ya está llegando a todos los niveles. Cada vez es más asequible y naturalmente las líneas aéreas dentro de su estrategia comercial ofrecen estos servicios con algunos descuentos. Por ejemplo, entre enero y febrero de este año se transportó a más de 3 millones de pasajeros, cerca de 500.000 más que el año pasado en el mismo periodo. La aviación es absolutamente necesaria hoy en día para la economía mundial, para el quehacer humano, ¿no es cierto? Y esto indica que cada vez la gente está volando más y necesita estos servicios. Dentro de las propuestas internacionales están estos asientos, algo parecido a los de una montaña rusa, que mantienen a los pasajeros prácticamente de pie. Otra idea es disminuir los baños para instalar más asientos o el cobro de impuestos para personas con sobrepeso. Nosotros hemos partido con algunas medidas, en el fondo, tal vez menos drásticas de momento, como por ejemplo diferenciaciones de precio, en el equipaje. Nosotros cobramos, por ejemplo, por el equipaje de mano. Por ejemplo, si usted viaja en Sky en tarifa cero, el equipaje de mano le costará desde 7.590 pesos. Si uno quiere comprar, por ejemplo, en la página web, le va a salir más barato que ir al aeropuerto a comprarlo, o si es que quieres viajar a una ruta más lejos también, hay diferenciaciones de precio respecto si quieres viajar a una ruta como La Serena. Si bien en Chile no existen medidas extremas como la de viajar de pie, hay propuestas que llaman la atención. Por ejemplo, la semana pasada, la aerolínea JetSmart vendió pasajes desde 500 pesos, incluidas las tasas de embarque. ¿Qué gana la empresa? Queremos que más personas tengan la oportunidad de subirse en un avión, probar la experiencia, recomendárselo a sus parientes y a sus amigos y saber que a partir de ese momento pertenecen al mundo de las personas que tienen acceso a volar. Y a través de esto es una forma de incentivarlos a que así lo hagan. Según el reporte de la Junta Aeronáutica Civil, solo esta compañía aumentó un 65% la cantidad de pasajeros transportados en temporada alta respecto al año pasado. Es el mercado del low cost que cada vez se impone con más fuerza. Mirada económica. Mirada económica. Bien, regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con Cristian Echeverría del Centro de Estudios de Economía de la UDD. Hablemos de otro tema de la semana. Preocupa muchísimo lo que sucede en Argentina. Se conocen los datos de marzo de la inflación. Ya tenemos datos de trimestrales, de 12 meses y hasta 500%. Es bien complicado lo que se vive. ¿Cómo explicas tú, Cristian, lo que ha sido esta situación de los precios en el país vecino? Bueno, Argentina está viviendo en los últimos 3 años hiperinflación. De acuerdo a varios análisis, se dice un país que tiene acumulado un 100% de inflación en 3 años está viviendo hiperinflación. Y las causas son, por una parte, los resultados violentos que han tenido los mercados financieros castigando el peso y especulando en contra de la moneda, que ha hecho esta depreciación brutal del peso desde 21 pesos por dólar, como estaba hace un año atrás prácticamente, a esta altura, a los 40 y tantos que está ahora. Entonces eso se ha traducido directamente en precio, más las alzas de tarifas de muchos productos, servicios, que están efectivamente a precios congelados y irrisorios en relación a sus precios internacionales. Es decir, ¿cuál ha sido el principal pecado de Mauricio Macri en su primera administración, cuando él asume su principal caballo de batalla fue la inflación, el tema económico, controlar la inflación que estaba desbocada en Argentina? Lo comentábamos con Nico justamente en la pausa, un país que ni siquiera conocía cifras reales de inflación, no tenía ninguna información fidedigna de lo que estaba sucediendo, pero en el fondo él se compromete a algo, pero a la larga, siendo él un gobernante que es un empresario exitoso, que uno dice, este es el hombre indicado, y no ha pasado nada, o sea, para peor. Incluso para octubre las elecciones ya se menciona a Cristina como una competidora, una contendora de nivel. Sí. Bueno, yo creo que lo que ocurrió un poco es que se subestimó la magnitud de los desequilibrios que tenía la economía argentina iniciales cuando asumió el gobierno. ¿Porque no estaba la información o porque la miraron en menos? Nunca la dimensionaron. Yo creo que la combinación de una economía con déficits fiscales fuertes, con controles de precios a niveles irrisorios en términos de su verdadero costo, en lo que se refiere a electricidad, energía, combustible, transporte. Milanesa para todo, fútbol para todo era regalado. Entonces, ajustar una economía que está con tal nivel de desbalance en tiempo corto, creo que eso fue un exceso de optimismo.
Y el exceso de optimismo al final fue castigado duramente por los mercados financieros cuando se dieron cuenta de que además se estaban haciendo algunas cosas que iban en la dirección opuesta a las metas preestablecidas. Bueno, diciembre del 2017, cuando el Banco Central, en vez de haber continuado aumentando las tasas de interés en ese momento, que era lo que correspondía para una política antiinflacionaria efectiva, las bajó para hacerse cargo del efecto adverso contractivo que tuvo la sequía y otros problemas de empleo que estaban empezando a ocurrir en ese momento. Entonces, en ese momento, en el tema crecimiento que en el tema inflación. Los mercados financieros que ven debajo del agua, como se dice en economía, interpretaron rápidamente que el Banco Central estaba controlado por el Ministerio de Hacienda y por una agenda política y no por lo que mandaba la cordura económica, que era subir las tasas. Entonces, en ese momento perdieron fe y comenzó la corrida contra el peso, que es lo que básicamente desestabilizó la inflación en Estados Unidos. O sea, perdón, en Argentina. Ahora, ¿cómo se hace la comparación con otras épocas económicas súper complicadas? Recuerdo el corralito, por ejemplo, distintos conceptos que se fueron acuñando en el último tiempo con lo que está sucediendo ahora. Algunos han dicho que de hecho es la crisis más profunda, más preocupante que se ha vivido en la historia moderna de Argentina, considerando que ha tenido hitos donde tú dices, bueno, pero han habido peores. Al parecer, esta es la peor. Me atrevería a decir que no es la peor. Ha pasado momentos peores Argentina. La crisis del 2002 fue muy fuerte. Los efectos de la crisis subprime en términos de crecimiento fueron peores que los que... El factor interno con el factor externo que se confluyeron en la tormenta Ahora, perfecta. afortunadamente, todavía Argentina tiene un contexto internacional favorable, dentro de todo. 2002 no fue favorable y 2009, ¿para qué decir? Uno siempre veía, Cristian, que Argentina es un país de partida que está en el G20. O sea, fue una potencia económica durante todo el siglo XX. Era el granero del mundo. Uno siempre veía que Argentina se caía y se levantaba, porque justamente es un país riquísimo. Argentina hoy día está en esas condiciones porque uno dice, se caía, se levantaba, pero cada vez que se cae ahora le cuesta más levantarse. Sí, porque ahora ha acumulado deuda. Es como un boxeador que al final ya está aturdido. La tasa de pobreza influye sobre las capacidades de recuperación. ¿Le va a costar mucho levantarse? No es fácil, sí. O sea, creo que lo que necesita Argentina es un gobierno que asuma un plan razonable de estabilización en un mediano plazo y no en un periodo tan corto como 4 años, y que haga además las cosas que tiene que hacer, es decir... Asumir los costos finalmente. Asumir los costos, mirar el largo plazo y hacer cosas que a lo mejor pueden parecer irrelevantes, pero, por ejemplo, el gobierno de Macri se dejó pasar una oportunidad maravillosa, algo que debió haber hecho inmediatamente apenas asumió, que es, por ejemplo, haber constituido un Banco Central autónomo. Eso habría sido una señal de credibilidad económica mundial fundamental. Y creo que fue un talón de Aquiles de lo que está explicando esta crisis del último año, básicamente. Claro, confianza que es relevante para, por ejemplo, cuando se piden que vengan inversiones al país, o por ejemplo lo que sucedió con el Fondo Monetario Internacional, que también de por sí es complejo. Te puede entregar un préstamo, pero con ciertas condiciones, y condiciones que son bastante fuertes. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Grecia. Sí. Es más extremo, evidentemente. Pero... Mira, afortunadamente el Fondo Monetario ha aprendido después de haber intervenido en ajustes estructurales tan violentos en toda la historia dura de América Latina, con las crisis financieras de México, la misma chilena y en otras partes. Y creo que en este caso la condicionalidad de este crédito es bastante benigna para Argentina, comparado con lo que habían sido otros créditos estructurales. Cristian Echeverría, te vamos a agradecer tu presencia aquí en Mirada Económica. Repasamos internacionalmente, sobre todo el tema de Argentina, de Estados Unidos, de China. Te agradecemos tu presencia aquí en Canal 24. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Que estén bien. Antes de cerrar el programa, vamos a ir con un tema que es doloroso, porque de acuerdo a cálculos de la Cámara de Comercio de Santiago, nuestro país podría perder cerca de 35.000 empleos en el comercio durante este año. Se suman los 15.000 que se perdieron el año pasado. Hay varios temas: transformaciones digitales, la automatización que está golpeando al rubro del comercio. Vemos la nota y volvemos en Mirada Económica. Ya no son novedad, están en casi todos los supermercados y cada vez más en las grandes tiendas. ¿Qué prefieres cuando tienes la opción de la caja tradicional o la caja autoservicio? Autoservicio. Mientras sea eficiente y se aporte, claro que sí, es una opción. El proceso igual es más rápido, entre comillas, siempre cuando uno lleva pocas cosas. Salas de ventas modificadas, las cajas autoservicio ganan espacio e incluso ya existen supermercados en Chile donde solo hay máquinas de autoatención. Esto es un fenómeno que llegó para quedarse y efectivamente está incidiendo en el empleo. Bajas ventas minoristas, el aumento de la informalidad, la creciente industria de las plataformas digitales, sumado a la automatización, conforman la tormenta perfecta para los trabajadores del comercio.
En algunos casos ha sido o es la causa de que determinadas ocupaciones en el sector retail estén dejando de existir. Sí, la automatización sumada a los otros factores ya provocó que el 2018 se perdieran 15.000 empleos en el comercio y se proyecta que esa cifra supere los 35.000 el 2019. Bastante preocupante la cifra, la tecnología que hoy día, digamos, amenaza fuertemente los puestos de trabajo. Cambio tecnológico que impacta y que preocupa a los trabajadores del comercio que ya han visto cómo algunos retail redujeron su planta a la mitad en pocos años. Prácticamente tú te tienes que autoatender. Entonces, cada vez que se genera una especie de esta toma de decisión, los trabajadores, las organizaciones sindicales, lo estamos viendo o viviendo en la marcha. No hay una planificación. Desafío para todo el rubro, las empresas y los trabajadores, donde la capacitación es clave para lograr reconvertirse y seguir vigente. Estamos muy preocupados de esto, estamos trabajando con la Central Unitaria de Trabajadores para ver cómo se hace la reconversión de esos puestos de trabajo a objeto de anticiparse a los despidos. La industria también es súper importante, que empiece a dar las señales de cuál es el tipo de personas que van a necesitar en el futuro y cómo esa gente se puede ir preparando desde ya y qué cosas tienen que estudiar y cómo tienen que ser sus mallas curriculares. Se pierden puestos de trabajo en el comercio, una amenaza que puede ser una oportunidad de capacitación y cambio para muchos. Esta revolución laboral, Andrés, La nueva economía. La nueva economía que tiene beneficios, pero preocupaciones que está siendo abordada por distintos organismos. También aquí en el programa vamos a estar más adelante hablando de ese tema que es súper relevante y súper necesario conversar. Vamos cerrando el programa, Mirada Económica. Como siempre, gracias por su sintonía. Nuestro Twitter, @Mirada Económica. Preguntas, sugerencias, lo que quiera. Siga la sintonía acá de Canal 24 Horas, porque aquí siempre suena de noticias. Sale bonito, ¿eh? Sí. Chao, chao, que les vaya bien. Chao. Mirada Económica.